primera conferencia, nuestra primera disertación, que es: ¿podemos alcanzar las metas que nos están proponiendo desde Naciones Unidas? Y quién mejor para que nos hable de ello que es la doctora Cielo Ríos. La doctora Cielo es médica de la Universidad de Cartagena, especialista en gerencia administrativa de la salud de la Universidad de Córdoba, magíster en salud pública de la Universidad de Londres, magíster en VIH de la Universidad Rey Juan Carlos de España, y es el profesional especializado en ITS, VIH y hepatitis del Ministerio de Salud. Yo no le voy a preguntar a Cielo cuántos años lleva trabajando en el tema, pero pues hemos compartido muchos espacios y hemos compartido muchas discusiones académicas, a veces acaloradas, pero gracias, Cielo, como siempre, por acompañarnos, por estar representando al Ministerio aquí. El doctor Ricardo Luque, que siempre nos ha acompañado, hoy decidió acompañar la ciudad de Cali, decidió abandonarnos, pero pues qué mejor que Cielo para representar al Ministerio. Gracias, Cielo. Muchas gracias, doctor Sussman, muy amable. Muy buenos días a todos y todas. El señor dijo que para este lado. Bueno, entonces, muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Infectología y a la Secretaría de Salud por esta invitación. Vamos entonces a dialogar un poco sobre si Colombia alcanzará o no las metas para el 2030, un poco cómo estamos y hacia dónde debemos acercarnos. Lo primero que les quiero presentar es cuáles son esas metas de la OMS al año 2030. En general, la OMS nos plantea un listado bastante amplio de metas, las cuales se encuentran en el documento de Estrategias Mundiales del Sector de la Salud contra el VIH, las hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual para el periodo 2022-2030. Quiero resaltar que es la primera vez que la OMS publica un documento de estrategias integradas que abarca los 3 eventos. En Colombia ya nosotros venimos presentando nuestro Plan Nacional de Respuesta de manera integrada con el tema de hepatitis y otras ITS desde el año 2018, pero la OMS solamente empezó a hacerlo el año pasado. No sé si sería posible mejor cerrar allá, creo que no se ve bien la diapositiva o las luces. Bueno, mientras van entonces la OMS nos plantea unas metas que están relacionadas con el tema, unos indicadores de impacto relacionados con nuevas infecciones, número de niños infectados por VIH, personas que fallecen por causas relacionadas, personas infectadas que fallecen por tuberculosis y unos indicadores de cobertura. Y unos indicadores de cobertura, los cuales la mayoría de ellos tienen metas al 95% y algunos otros relacionados con estigma y discriminación, leyes y políticas, igualdad de género e integración e innovación en la prestación de servicios. Pues en estos también tenemos otras metas ya más orientadas a la reducción de los fenómenos de estigma y discriminación. En este caso, no las leí ahí una por una porque las vamos a ver en cuál es la situación en Colombia. En general, en cuanto a las nuevas infecciones por VIH, las estimaciones del software Spectrum, que es el software con el cual ONU-SIDA nos facilita a todos los países para que las estimaciones puedan ser comparables, indican que en el año 2021, porque estas estimaciones se hicieron este año, pero con la información 2021-2022, se habrían presentado alrededor de 9.229 nuevas infecciones. La meta de la OMS es que reduzcamos un 75% al año 2025, que implicaría alrededor de 1.698 nuevas infecciones. Evidentemente, esa meta muy probablemente no se va a alcanzar, porque es una meta demasiado ambiciosa y estamos partiendo de una línea de base que es bastante alta. El número de casos con nuevo diagnóstico de VIH al año, este es el número de los casos que son notificados. Les quise presentar la diferencia entre lo que es el número de nuevas infecciones estimado y el número de casos diagnosticados. En el CIVIGILA, en el año 2020, porque los valores de referencia pedidos por OMS son 2020,
fue de 13.605, sin embargo el año pasado, 2022, ya se diagnosticaron y se reportaron al Civigila más de 19.000 casos. Entonces, en realidad estamos en una tendencia creciente en la notificación de casos, pero hago la aclaración de que notificación no es igual a incidencia. Es decir, en la notificación tenemos muchas personas que ya podían llevar varios años infectadas y que apenas conocen su diagnóstico en ese momento. En las nuevas infecciones por VIH, las estimaciones también indican de que tendríamos 0.19 infecciones por cada 1.000 personas no infectadas y la meta sería lograr reducir a 0.05 en el año 2025, lo cual también evidentemente será muy complejo de alcanzar. El número de niños de 0 a 14 años infectados, Spectrum estima que tenemos menos de 500 y la meta que plantea OMS es una reducción de un 87% al año 2025. Por supuesto, muchas de estas metas fueron planteadas cuando se plantearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible hace ya 8 años y en ese momento pues se esperaba que en ese periodo de 10 años se pudieran lograr esas reducciones. Sin embargo, pues es evidente de que a este momento aún nos falta mucho para poder realmente alcanzar esos niveles. El número de personas que fallecen por causas relacionadas al VIH, el DANE reportó en el año 2020 2.480 personas que fallecieron con relación a VIH y la reducción esperada en 2 años es del 63%. Definitivamente esta es una de las metas más complejas porque les cuento que la principal infección oportunista que tenemos en el país es la tuberculosis y la mortalidad por coinfección tuberculosis VIH, en vez de reducirse, se viene aumentando en el país. ¿Por qué? Muy relacionado principalmente con diagnósticos tardíos. La eliminación de la transmisión vertical para el año 2020 se estima que tuvimos una transmisión de madre a hijo del 2.3%. El porcentaje de personas infectadas que conocen su estado serológico, de acuerdo con los datos de la cuenta de alto costo, es del 77%. La meta es alcanzar el 95%. No creo que lleguemos hasta el 95%, por supuesto, pero sí esperamos podernos acercar por lo menos un poco más, porque se están intensificando las actividades de tamizaje, especialmente a nivel comunitario, con el apoyo del proyecto VIH del Fondo Mundial, que venía trabajando en 7 ciudades y este año está trabajando en 14 ciudades. El porcentaje de personas que conocen su estado serológico y que tienen acceso al tratamiento en Colombia sobre las metas 95, 95, 95 es del 88%, es una de las metas en las que estamos más cerca de alcanzar, porque la mayor parte de las personas que son diagnosticadas cuando llegan a los servicios reciben las atenciones. En realidad la mayor brecha es lograr que se diagnostiquen y que de ahí se vinculen a la atención, porque siempre, cada año hay un número de personas que se pierden de aquellas que son diagnosticadas. Pero de aquellos que ya están diagnosticados, el 88% ha llegado al tratamiento antirretroviral y de los que están en tratamiento antirretroviral para el año 2021, se alcanzó que el 90% de ellos alcanzara la supresión virológica. El porcentaje de personas en riesgo de infección por VIH que utiliza servicios de prevención combinada es solo del 5.9%. ¿Quiénes son estas personas? Son las personas que pertenecen principalmente a poblaciones clave. En el país se estima que hay alrededor de 500.000 hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, alrededor de unas 7.600 personas que se inyectan drogas. En las personas privadas de la libertad son 100.000, alrededor de 100.000 cada año. Las mujeres trabajadoras sexuales no tenemos una estimación exacta, hay estimaciones que varían entre 200.000 y 600.000. La verdad es un rango muy amplio, no hay estudios recientes, pero todas estas poblaciones son parte de aquellas poblaciones en donde necesitamos enfocar los esfuerzos de prevención. Y con base en los datos que tenemos del Sistema de Información de Actividades Colectivas y Comunitarias, solo el 5.9% de estas poblaciones
han recibido servicios de prevención, es decir, reciben condones, reciben procesos de educación y estamos ahora en el proceso de iniciar la oferta de la PrEP, de la cual no les hablaré mucho porque más tarde tendremos una sesión específicamente. En el uso del preservativo en la última relación sexual con un cliente o pareja no habitual, la meta es que el 90% de las personas que tienen una relación sexual de riesgo porque es con una persona que no es su pareja, utilizaran condón. Sin embargo, en el país, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que la última se hizo en el año 2015 porque en el año 2020 con la pandemia no se pudo realizar, solo el 36% de las mujeres utilizaron condón en esa relación y el 53% de los hombres lo utilizó. Sin embargo, pues se darán cuenta que la brecha que tenemos hasta el 90% es de más de 30 puntos porcentuales. Frente a las personas que se inyectan drogas, la principal intervención de prevención es el uso, la entrega de agujas y jeringas nuevas para evitar que se compartan las jeringas. En este sentido, la meta de la OMS es que por lo menos cada persona que se inyecta drogas reciba un mínimo de 200 jeringas nuevas por año para evitar que se compartan las jeringas. De acuerdo a los datos que tuvimos en el año 2020, ese promedio de jeringas entregadas por persona, claro que no todas las personas fueron alcanzadas con este servicio, pero a manera de promedio fue solo de 6.5 jeringas por año por persona. Los programas de reducción de daños y riesgos desafortunadamente han tenido múltiples desafíos en el tema de financiamiento y muchas veces son de manera esporádica. Entonces se entregan agujas y jeringas por un par de meses, cuando terminan los recursos quedan unos meses sin entregarse y luego se reinician los programas. Desafortunadamente, por supuesto, esa no es la intención de la estrategia. La estrategia, para que sea eficaz, necesitaría de estar implementándose de manera continua. Las personas infectadas por VIH que reciben profilaxis para tuberculosis de los nuevos diagnosticados en el país solo alcanza el 3.69%, mientras que la OMS esperaría que el 100%, mejor dicho, que por lo menos el 90% de las personas con nuevo diagnóstico de VIH recibiera tratamiento profiláctico para la tuberculosis. Voy a hacer una anotación. ¿Por qué la meta de la OMS es 90%? Porque la OMS no plantea que sea necesario hacer PPD o IGRA u otras pruebas para determinar si se le da o no se le da la profilaxis para la tuberculosis. Si tienes un nuevo diagnóstico de VIH, se te da profilaxis para inmediatamente reducir el riesgo de desarrollar tuberculosis activa. En el país, como la política que se ha establecido es que se realiza primero la PPD o se realiza un IGRA para identificar quiénes sí tienen infección latente y quiénes no, entonces por esa razón el porcentaje de personas que reciben esta intervención es muchísimo más bajo, porque solamente se le da a las personas que tienen estas pruebas positivas. Sin embargo, yo sí reconozco y considero que debiéramos fortalecer la profilaxis para la tuberculosis, porque en nuestro país la tuberculosis sigue siendo la principal infección oportunista. En cuanto a estigma y discriminación, tuvimos un estudio el año pasado en que viven con VIH. La meta de la OMS es menos del 10% de personas que viven con VIH sufren estigma y discriminación. En algunos contextos estos porcentajes son relativamente bajos, como por ejemplo lo que señalaron las personas que viven con VIH es que en las actividades sociales, religiosas o familiares, el porcentaje que se hace sentido estigmatizado es menor del 10%. Sin embargo, hay otros ámbitos en los cuales ese porcentaje de estigma sí es mayor. Por ejemplo, el 43.8% indicó que ellos sentían que las personas murmuraban de ellos a raíz de su diagnóstico de VIH, o cerca del 20% había sufrido violencia verbal a causa del VIH y hasta un 15.4% refirió a agresiones virtuales. En la igualdad de género, la meta al 2025 es menos del 11% y al 2030 menos del 10%, pero la última encuesta nacional de demografía y salud reflejaba que las mujeres
y niñas de 15 a 49 años habían sufrido violencia física por parte de su pareja en un 31.9%, y si hablamos de violencia psicológica alcanzaba el 64.1%. Entonces, la violencia es uno de aquellos factores que incide con mayor fuerza en la incidencia de nuevas infecciones, porque las personas están, digamos, sometidas y por lo tanto no tienen la posibilidad de exigir sus derechos o de tener el empoderamiento suficiente para exigir, por ejemplo, protección en relaciones sexuales y demás. Entonces, por eso la prevención de las violencias es uno de los elementos claves para la reducción de nuevas infecciones por VIH. La integración de los servicios con otros servicios, no que estemos en oferta de servicios específicos de VIH, sino más amplios. También es una meta de la OMS de que la integración se alcanza el 95%, nosotros no tenemos una estimación en esto. Y el porcentaje de personas que inician tratamiento antirretroviral ya con un recuento de CD4 inferior a 200, la meta es que fuera menor del 20% en el 2025, menor del 10% en el 2030. Pero al año 2021 estábamos en el 34%. Es decir, una de cada 3 personas que inicia tratamiento antirretroviral en realidad ya está en fase SIDA. Y por eso es tan importante fortalecer las acciones de tamizaje para encontrar a las personas tempranamente, no cuando ya están en estadios avanzados. Por supuesto, si yo encuentro a una persona ya en fase SIDA, la probabilidad de tener comorbilidades es altísima. Me gustaría saber cómo estoy de tiempo para avanzar en las demás. 10 minutos, listo. Bueno, entonces las diapositivas que siguen van a revisar o a explicar un poco más los indicadores que les acabo de presentar. Ahí ya vimos el panorama general de cuál es la situación en Colombia. Este es el estimado que obtuvimos este año de Spectrum del número de personas viviendo con VIH en Colombia, que es de alrededor de 180.000 personas. Y de estas, ustedes se darán cuenta que en la cuenta de alto costo, un poco más de la mitad son personas que son de población general, que se autorreconocen como población general, pero el 45% prácticamente son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, y tenemos otros grupos de poblaciones clave en menor porcentaje, que uno diría, bueno, pero es que el porcentaje que ellos representan es pequeño, pero si nos vamos a sus prevalencias, el número poblacional puede ser tan pequeño que su prevalencia sí es muy alta comparado con el tamaño de la población. Entonces, por ejemplo, las mujeres transgénero son las que tienen la más alta prevalencia de VIH en el país, con un 23.4%, es decir, una de cada 4 mujeres transgénero vive con VIH, y por lo tanto es una población en la que tenemos que enfocar muchos esfuerzos de prevención y de atención y de diagnóstico oportuno, seguidas por los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, que tienen una prevalencia de 20.4%, lo que dice que 1 de cada 5 vive con VIH. De esta manera, pues podemos seguir mirando las otras poblaciones, pero quiero destacar también las personas que se inyectan drogas, quienes tenían un promedio del 5.14% en el 2014, y en el último estudio 2021 ya tiene una prevalencia del 11%. Igualmente, siempre he querido destacar, desde que el Instituto Nacional de Salud nos saca las estadísticas más desagregadas, que no podemos perder de vista otras poblaciones que pueden estar presentando epidemias y no han sido visibles hasta ahora, como por ejemplo la población indígena. Y particularmente de los casos en población indígena, la comunidad Wayuu representa casi el 50% de todos los casos de población indígena en el país. Entonces, es clave que les prestemos atención a las poblaciones indígenas, porque a veces creemos que no están tan vulnerables, o a veces de pronto no se les ofrece la prueba de VIH porque no pertenecen a las otras poblaciones que ya reconocíamos, y sí es importante que los tengamos presentes. Igualmente, en cuanto a infecciones nuevas, esta fue la estimación de Spectrum, donde dice que hemos iniciado un descenso en las nuevas infecciones.
Sin embargo, en los últimos análisis que estamos haciendo con ONUCIDA, es probable que esa tendencia realmente sea muy transitoria y que tengamos nuevamente un incremento en infecciones. Hay que tener presente que tenemos población migrante también en el país, que no estoy diciendo que ellos traigan el VIH, estoy diciendo que ellos se están infectando también en Colombia porque no están accediendo a muchas de las atenciones. Entonces, esto es una de las situaciones por las cuales es muy probable que a partir del año 2015 veníamos en un descenso relativamente progresivo y a partir del año 2015 realmente esa tendencia se revirtió, ha tenido algunas variaciones debido a la pandemia, pero es probable que aún no sea muy cierto o muy claro cuál es el panorama a seguir en nuevas infecciones. De hecho, en los análisis con ONUCIDA, que dice que hemos reducido infecciones, lo que nos hemos dado cuenta es que la mayor parte de las nuevas infecciones se han reducido principalmente en la prevención de la transmisión materno-infantil o en los niños de 0 a 14, porque en los adultos de 15 o más la reducción de nuevas infecciones apenas ha alcanzado el 1%, o sea, la reducción es mínima. Estas son las atenciones que se ofrecen a poblaciones clave, como aún nos falta mucho más en la oferta de paquetes preventivos. Estas son estimaciones de ONUCIDA. La doctora Cidia les va a presentar los datos que tenemos de país de prevención de transmisión materno-infantil. Sin embargo, cuando ONUCIDA hace una estimación de cuántas mujeres podrían estar viviendo con VIH en el país, ya nos salimos también librados, porque de acuerdo a esas estimaciones, tendríamos un grupo mucho más grande de niños que se podrían estar infectando en diferentes etapas, como por ejemplo, por razones como que la madre no recibió el tratamiento antirretroviral durante el embarazo o el parto, o porque la madre no continuó el TAR durante el embarazo o la lactancia, o porque esa madre no alcanzó la supresión virológica. Entonces es para dejarles la inquietud, la doctora Cidia les va a hablar mucho más al respecto, pero los datos que tenemos de país pueden ser un poco más optimistas de lo que ONUCIDA nos presenta a manera de estimaciones. Esta es nuestra cascada nacional, ya se las había mencionado, pero la cascada varía un poco de ciudad a ciudad. Entonces esta es Bogotá, por ejemplo, donde hay un alto porcentaje de personas que luego de diagnosticadas llegan a los servicios, pero cuando esas cascadas se analizan por poblaciones clave, fíjense que del estimado en Bogotá de 201 mujeres trabajadoras sexuales viviendo con VIH, solo hay 28 registradas en la cuenta de alto costo y solo 24 recibiendo tratamiento antirretroviral. Entonces, a pesar de que la cascada a manera global se ve muy bien, cuando nos vamos a poblaciones específicas podemos estar enfrentando desafíos importantes en alcanzar a las poblaciones. Si se dan cuenta acá, la población que tiene la mejor cascada son los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, pero cuando nos vamos a mujeres transgénero, trabajadoras sexuales y personas que se inyectan drogas, ya los resultados no son tan positivos. Esta es la cascada de la población general en Medellín y podríamos ver un análisis muy similar en Medellín también con relación a las otras poblaciones clave. Igualmente en Cali, porque usualmente hacemos los análisis por las 3 principales ciudades, esta es la cascada de población general y cuando nos vamos a los datos ya de poblaciones como trabajadoras sexuales, pues vuelve y pasa lo mismo. Las poblaciones que están accediendo son mucho menores a las que se esperaría de acuerdo a las estimaciones. Aquí solo quiero resaltar la población migrante que les estaba mencionando. El estudio Bienvenir realizado en el año 2022 mostró que la prevalencia del VIH en población general migrante residente en Colombia es de alrededor del 0.9%, con una variación entre Bogotá-Soacha, que fue del 0.8%, y Barranquilla, que fue del 1.2%. Hay algunos factores, se podrán dar cuenta de que hay factores sociales que son críticos en el tema de nuevas infecciones y por supuesto de que se infecten con VIH.
Por ejemplo, como que el 6% ha sido víctima de violencia psicológica, física o sexual en los últimos 12 meses, o el consumo de activo de alcohol, o los padecimientos frente a salud mental. Pues todo esto debido también a inseguridad laboral. Por ejemplo, el 25% refirió no tener realmente un trabajo. Y, perdón, quería mostrarles acá, de los encuestados, el 71% estaba en condición migratoria irregular. Por supuesto, si están en condición irregular, pues no tienen verdadero acceso al sistema de salud. Esta es la cascada en población migrante, que se parece un poco a las de las poblaciones clave, en donde de alrededor de 22.000 personas que están estimadas de vivir con VIH, tenemos un grupo mucho menor, menos del 50% está diagnosticado, una tercera parte toma actualmente antirretrovirales, y de estos que toman antirretrovirales, por lo menos la mayoría está con respuesta viral suprimida. Esto es importante porque acá tenemos un grupo importante de pacientes que están siendo atendidos por ONGs, porque como están en condición irregular y que se espera que puedan ir pasando al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para terminar, quiero presentarles lo que se llama la hoja de ruta para la prevención del VIH. La ONU-SIDA invitó a Colombia a formar parte de los países de la Coalición Global por la Prevención, que es una estrategia que venía ya implementándose en los países africanos o en los países que tienen la mayor carga de enfermedad, y a nivel de Latinoamérica estamos involucrados 4 países, México, Brasil, Perú y Colombia, porque somos los que tenemos la mayor cantidad de personas que viven con VIH. La hoja de ruta incluye 10 pasos, de los cuales lo primero es realizar una evaluación de los datos que tenemos, adoptar un enfoque de prevención centrado en poblaciones clave. Cuando se me acabe el tiempo, dígame. 2 minutos. Listo. Definir las necesidades de inversión, cuántos recursos realmente necesitamos. Reforzar las entidades de liderazgo en materia de prevención. Entonces, el liderazgo no es solo ministerio, es también las entidades territoriales, son los directivos de las EPS, son también los gerentes de las IPS, porque todos tenemos, pues, por supuesto, un papel en la respuesta del VIH. Reforzar los servicios de prevención, eliminar las barreras sociales y legales, establecer mecanismos de introducción rápida de tecnologías, que esta ha sido una de las deficiencias que hemos tenido en el país. La PrEP ya estaba en el mundo desde hace por lo menos casi 10 años, pero nosotros apenas realmente la incluimos en nuestras guías en el 2021. Entonces, una de las estrategias es que podamos encontrar mecanismos de acelerar la inclusión de nuevas tecnologías en el país, promover la integración de los servicios de VIH con otros servicios de salud, establecer sistemas de seguimiento de programas de prevención en tiempo real. Para eso tenemos el Cisco SSR, pero se está llevando a cabo una modificación de la resolución de la cuenta de alto costo para tratar de mejorar la oportunidad de la información. Así que les cuento que es muy probable que para el próximo año ya empecemos a hacer reportes mucho más frecuentes de cuenta, casi que en tiempo real, en la medida que se van dando las atenciones, para que los datos pues no nos enteremos de qué pasó en el 2021 cuando ya estemos un año más tarde. Entonces estamos en ese proceso también, y reforzar la responsabilidad de todas las partes. Esta fue la evaluación que nos hizo ONU-SIDA frente a cómo estábamos en cada uno de esos pasos este año 2023, y la idea pues por supuesto es empezar a avanzar en cada una de esas etapas. Estos son los países que forman parte de la coalición. Algunos nos llevan la delantera, como por ejemplo Zimbabue, en donde el uso de condón por trabajadores sexuales es del 95%, y en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres es del 69%, creo que en el país está como en 20 a 40% más o menos. Entonces, para que se fijen que en África a veces nos llevan la delantera frente a lo que nosotros hacemos. ¿Y qué requiere fortalecimiento? Las intervenciones... Cielo, última diapositiva. Sí, señor. Por favor. ¿Qué requiere fortalecimiento? La prevención combinada, que les hablaré esta tarde, el tamizaje de VIH, el diagnóstico temprano,
la eliminación de la transmisión materno-infantil y la vinculación y retención en los servicios para que las personas no lleguen a estos niveles de mortalidad que tenemos, por ejemplo, en la coinfección tuberculosis VIH. Muchas gracias. Bueno, doctora Ciela, muchas gracias. Tiempo para 2 preguntas. Que no las voy a hacer yo. Ok. Yo dije, no, esto No, pero vamos, sigue la doctora no, Silvia de una vez. Porque no tenemos mucho tiempo. Sí, señor, claro. Sí, cuéntanos. Jennifer, hola, ¿cómo estás? Sí, digamos que uno, pues, lo que decían, tenemos estos retos de que precisamente vemos son datos de un año atrás y que uno, pues, trata precisamente de diseñar estrategias y políticas públicas. Ahora, yo creo que una de las preguntas es precisamente, dado precisamente esa transición de gobierno que tuvimos en periodo de pandemia, que también nos reportó ese desafío en términos de los datos que se adquirían porque todo estaba volcado hacia COVID-19 y muchas veces las personas no iban a consulta, no iban al programa, dejaron de tener servicios de salud, casi que todos estaban pendientes de estar en confinamiento. ¿Cómo ustedes vieron precisamente esa situación con respecto a la notificación y los datos que se obtuvieron en ese periodo de aislamiento de COVID-19? ¿Creen que realmente tuvo algún impacto? Sí. Sí, definitivamente hubo un impacto y cuando uno mira las estadísticas, o sea, si tú miras el boletín epidemiológico del Civigila, los casos iban más o menos en 13.000 y ese año cayeron como a 9.000 y luego vuelven y suben otra vez a 13.000, 15.000 y el año pasado a 19.000. Entonces, el impacto de la pandemia sí fue evidente porque principalmente en el tema de tamizaje hubo una reducción importante en tamizaje. Recuerda, por ejemplo, el proyecto VIH del Fondo Mundial empezaba nuevamente en el 2020 y como estábamos en confinamiento no se podía salir a hacer actividades de tamizaje en las comunidades. Tomó más o menos 6 meses diseñar una estrategia en donde las personas podían agendar su cita por internet para ir a hacerle la prueba en su casa y hacer estrategias de comunicación ya virtuales para fortalecer nuevamente y motivar a las personas a tamizaje. Entonces, sí hubo una reducción importante en tamizaje. Al reducirse el tamizaje, por supuesto, se redujeron los nuevos diagnósticos y el impacto tú lo puedes ver en la mortalidad por tuberculosis VIH, porque es el año en donde tuvimos más muertes por TB-VIH, porcentaje que siempre ha sido muy alto, realmente siempre ha sido inaceptable, de alrededor del 27%. Para el año 2020 falleció el 32% de las personas con coinfección. ¿Por qué? Porque llegaban muchas personas ya en estadios tardíos. Las personas no querían ir a las instituciones de salud sino hasta cuando estaban muy enfermos, entonces eso también hacía que el diagnóstico fuera tardío. Las personas, por ejemplo, con tuberculosis, como todo lo que se pensaba que fuera respiratorio, lo primero era COVID, pues también bajaron los diagnósticos de tuberculosis y ya en el año 2021 vuelve y se ve nuevamente el incremento de los diagnósticos de TB cuando ya empezamos a pensar otra vez en las otras patologías. Entonces, sí, el impacto es evidente en todas las estadísticas. En este momento lo que estamos es tratando nuevamente de recuperar el ritmo frente a lo que se dejó hacer en ese año. Vale. Hay un comentario adicional a eso. Todo eso es cierto, pero también hay que tener en cuenta que pandemia generó un problema económico y tuvimos una gran cantidad de pacientes que se desafiliaron del sistema. ¿Sí? Y eso lo estamos viendo ahorita quienes trabajamos en los programas, y es una cantidad de pacientes desafiliados del sistema que se empiezan a afiliar, que tienen una infección más avanzada, más comorbilidades, más pacientes hospitalizados. Yo creo que pandemia tuvo impacto en todo, pero aquí fue muy importante, muy importante. Y de nuevo, viene pues todo este tema que tenemos que trabajar. La jefe Julio. Buenos días, Julia Milena de la EPS Compensar. Más que una pregunta, de pronto es resaltar una situación que como EPS en este momento estamos viviendo, y es que llegar a estas metas, llegar a estos cumplimientos también va muy de la mano de la corresponsabilidad de la parte del usuario. ¿Por qué lo estamos viviendo? Lo hablo por mis 2 programas aquí en Bogotá, que es donde tenemos la mayor parte de la población, en donde no tenemos dificultad en asignar las citas, en disponibilidad de citas, pero los pacientes nos están dejando de asistir a las consultas. No nos están reprogramando las consultas, eso hace que la hora médica, la consulta se nos está perdiendo porque no nos las están cancelando.
Esto va a tener dificultad efectivamente, porque si no van a las consultas, pues no van a poder tener todas las atenciones que el paciente requiere por guía de práctica clínica, y adicional en los tiempos que le corresponde, lo que también nos va a hacer, o sea, va a dar un impacto gigante en la atención del usuario. Entonces sí hay una parte de corresponsabilidad muy grande de parte del usuario, en donde vemos que estamos ofreciéndole todos los servicios al usuario y en general pues no están asistiendo. Estamos trabajando, esto nos ha llevado a tener nuevas metas, nuevos retos en la atención, por ejemplo, llevar a que los pacientes, algunos si tienen algunas condiciones que les favorece, podamos darles una atención bimestral, trimestral, para poder apoyar esa adherencia, pero eso también nos puede llegar a afectar en resultados posteriores, por decir en resultados, por ejemplo, cuando reportemos informes a los diferentes entes de control, porque no vamos a alcanzar a cumplir con todas las actividades que tenemos que hacer por usuario. Bueno, yo creo que aquí tenemos una gran cantidad de reflexiones que en el curso de la mañana vamos a seguir, y creo que nos va a alimentar un poco lo que vamos a hacer al final, que es mirar si con todas estas cosas, con todos estos comentarios, vamos a lograr tener centros de excelencia. Sí. Gracias, Cielo. Quería aportar algo. Ay, yo tengo mi micrófono acá. Sí, eso es muy cierto, y pues por supuesto que lo hemos escuchado, pero yo creo que justamente eso nos lleva a la necesidad de evaluar las alternativas de atenciones diferenciales. O sea, ¿qué pasa en VIH? Que fíjense que casi la mitad de la cohorte son personas que pertenecen a poblaciones clave: HCH, mujeres trabajadoras sexuales, personas que se inyectan drogas, habitantes de calle, que es muy particular en el VIH. O sea, pues por supuesto que ellos se pueden enfermar de muchísimas otras cosas, pero el VIH es particularmente una infección muy importante acá. Entonces, yo quiero también hacer un llamado en ese sentido a que cuando se nos presenten estas situaciones, miremos también en las alternativas de atenciones diferenciales, de que entonces para los que sabemos que son habitantes de calle, organicemos un estilo de pronto ajustado para que ellos puedan realmente llegar a los servicios, nos apoyemos en los servicios de protección social, de integración social, en las ciudades pues donde contamos con esos servicios, que si es trabajadoras sexuales casi nunca acuden a citas en la mañana porque su trabajo es principalmente por la noche, entonces toca ajustar horarios, que si es hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, también es probable que necesitemos fortalecer aspectos, por ejemplo, de sus parejas, porque por lo menos en hepatitis C tenemos altos, un importante número, por ejemplo, de reinfecciones, entonces a fortalecer estrategias como la de la notificación asistida o el caso índice. Entonces, la invitación que quiero hacer es, si los pacientes sabemos que tienen muchos desafíos, y yo sé que las IPS hacen un gran esfuerzo en el apoyo social, pero entonces tratemos de plantear estrategias diferenciales que nos ayuden a que realmente puedan responder a las atenciones. Gracias. Bueno, de acuerdo, solamente una frase. Hay que hacer que los pacientes dejen de ser sujetos pasivos a convertirse en sujetos activos, que es lo que está pidiendo Julia, y eso ocurre con muchas de estas poblaciones, ¿sí? Entonces hay que cambiar un poquito el enfoque, y creo que vamos a tener tiempo de hablar de eso. No, y creo que ahí nos cae súper bien el lema de este Día Mundial del VIH, y es que lideren las comunidades, apoyarnos en las organizaciones de base comunitaria para que ellos nos ayuden realmente a mantener adherentes los pacientes. Entonces, nos cae de perlas el lema hoy. Bueno, listos. Muchas gracias. Sí, cielo.